Tu Huella está patrocinado por Integra Educación. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un Tu Huella más de los primeritos de este año que empezamos el 2024. Y hoy vamos a tener una historia. Vamos a hacer un poquito, bueno, pues la entrada en Tu Huella este año con una persona que ha entrado al mundo del tercer sector de las ONG desde el lado del voluntariado. Creo que todavía no habíamos tenido esa entrevista, ¿no? de una persona voluntaria y cooperante porque hace cooperación internacional en otro país. Ella es Claudia Bernabeu. Bienvenida. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a ti por estar en Tu Huella y contarnos también tu historia, que, bueno, lo que buscamos es también inspiración, ¿no? para otras personas que quieran aportar desde lo que se puede. Bueno, Claudia es enfermera, ¿no? Sí. Y bueno, cuéntanos, porque tu cooperación o tu voluntariado no es un voluntariado cerquita de tu casa, sino todo lo contrario. Cuéntanos un poco cómo empieza ese camino. Bueno, yo la verdad que desde pequeñita como que tenía esa vocación, por una parte por la salud y el cuidado, ¿no? Y tenía un poquito esas ganas de ayudar, ¿no? En otros países también. Y en 2018, ya siendo enfermera, yo acabé la carrera en 2011, tuve la oportunidad de ser cooperante, como has comentado, porque estaba haciendo una tesis doctoral y bueno, me enteré que había unas becas de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Sevilla. Y como todavía estaba yo vinculada a la universidad gracias a la tesis doctoral, bueno, pues la solicité. Había pocos proyectos en los que podías ir por estar haciendo la tesis, pero este era uno de ellos. Entonces, el proyecto era en el norte de Perú, en Piura, una zona que, como está tan al norte, tan pegadita a Ecuador, parece que está un poquito olvidada en Perú. Y además es la única zona desértica, que claro, mucha gente piensa que todo Perú es montañoso y bonito, ¿no? Y esa parte pues tiene un encanto pero diferente. Y está un poco abandonado, ¿no? Entonces, bueno, solicité la beca, me la concedieron y fui allí en 2018 por 2 meses. Conocí a otras voluntarias, eran 4 becas, entonces fuimos 2 enfermeras y 2 estudiantes de medicina que no nos conocíamos entre nosotras. Y bueno, yo me enamoré de lo que hacen, de lo que hace ASPOG, Asociación por la Vida, que es la ONG con la que colaboré y sigo colaborando, porque después de esa experiencia, sé que un año más se continuó con esas plazas de voluntariado, pero después, entre que llegó el COVID y que se jubilaron las profesoras de la universidad que estaban a cargo del proyecto, se cerró. Y a mí me dio muchísima pena porque es una ONG muy pequeñita y que hace una labor importantísima con lo pequeña que es, ¿no? Que bueno, que ahora lo contaré. Entonces, yo, aunque me dedico al ámbito asistencial sobre todo, ahora mismo trabajo en la urgencia hospitalaria y hasta hace poquito en la atención primaria, también dedico algunas horas a la docencia en la universidad. Como estoy también de profesora de sociedad clínica, que se llama, vi que podía solicitar el proyecto como responsable. Entonces lo solicité, tuve que elaborar un proyecto de cooperación, pasar por un tribunal, etcétera, y durante 2 años, tanto este año pasado 2023 como el 2022, he sido responsable del proyecto y han podido ir otros voluntarios. Entonces, bueno. Vamos a parar un momentito, Claudia, porque nos lo estás contando súper bien y sobre todo la parte, digamos, un poco la técnica, ¿no? Cómo llegas, para qué y cómo puedes continuar. Pero si no te importa, a mí me gustaría que me contaras un poquito tus sensaciones, tu vivencia, esa primera vez que vas, que al final vas también con un cometido que tú necesitas desarrollar aquí tu tesis, ¿no? O Sí. Para finalizar tus estudios. Llegas allí, con alguna, ¿qué información previa tenías? Y cuando llegas, ¿qué te encuentras y cómo lo vives? Pues tenía muy poca información porque es verdad que bueno, sí sabíamos quién era la directora de la asociación, ¿no? De la ONG, a qué se dedican, que trabajan con personas con VIH y SIDA
en extrema pobreza y muchos niños que nacen con el diagnóstico. Y claro, yo llegué siempre antes de cooperar por primera vez, sobre todo en el extranjero, tienes muchas dudas y muchos miedos, ¿no? Porque claro, dices tú, "Uf, son muchas horas, tienes que coger un tren hasta Madrid, un vuelo hasta Lima, de Lima otro vuelo a Piura, y además pues, no sabes si vas a estar allí adaptada, si... Pero la verdad que te adaptas rápidamente. Vivía arriba de la ONG, la ONG tiene arriba un antiguo albergue infantil, que ya pues por suerte los niños huérfanos no viven ahí, sino que viven con otros familiares y lo tienen cada año más adaptado a los voluntarios, están acostumbrándose a tener cada vez más voluntarios. Y bueno, nos encontramos que no teníamos agua caliente, que aquí con lo sencillo que es abrir el grifo de la cocina y beberte un vaso de agua y no puedes, no es potable, entonces teníamos que comprar unas garrafas de 8 litros con grifito. Eso, duchar, pues nos duchábamos con agua fría o calentábamos en un hervido el agua y con un vaso y un cubito nos duchábamos, tampoco teníamos lavadora, lavábamos a mano y cosas de ese tipo que sorprendentemente te adaptas rapidísimo a eso, te adaptas muy rápido y valoras mucho lo que aquí tenemos y no tienen otras personas, ¿no? Porque a mí eso lo que más en esa parte, ¿no? de cómo vivir, ya luego hablo de la otra vivencia, me chocó mucho lo de no poder beber el agua del grifo y el tema de las compras. Aquí vamos con nuestro coche, llenas en el supermercado, vas al supermercado, llenas el maletero y ya no tienes que ir hasta una semana, ¿no? Después. Y allí cada día tienes que hacer algunas compras y en un mototaxi, que sabes que si eres de fuera a lo mejor tienes que regatear un poco porque pues, cada uno tiene que comer, ¿no? Y si pueden, pues claro, Sacar un poquito más. claro. Y luego por otro lado, allí te acogen súper bien. La acogida fue buenísima porque tanto de las trabajadoras de la ONG, que son unas 11, una ONG muy pequeñita, y atienden no solo a la ciudad de Piura, sino a toda la región, que Piura es ciudad y región, entonces hasta incluso 3 horas en autobús, puede ser que tengas que ir y demás, pues te acogen súper bien y también te acogen muy bien las familias. Cualquier cosa, simplemente el hecho de ir a ayudar, para ellos es muchas gracias, ojalá puedas volver, gracias por cómo has tratado a mi hija, o gracias por lo que has hecho. Y en realidad tú te das cuenta, tienes la sensación de que haces poco. Ya. Porque, claro, allí dicen, bueno, una gotita a gotita se va llenando el vaso, ¿no? ¿Y qué sería sin esas gotitas? Eso te dicen en la ONG. Pero es verdad que aunque para ellos es mucho, tú te quedas con la sensación de quiero hacer más, quiero ayudar más, pero claro, entre que el tiempo pasa volando, porque luego te da pena volverte. Y que bueno, pues tienes los recursos que tienes, que son diferentes a los de aquí, tienes que improvisar Sí. mucho, muchísimo. Ahí hay un elemento, ¿no? que es muy importante, que es el tema de la frustración, ¿no? Porque igual que abres un grifo y no sale agua, pues también tu posibilidad como profesional es limitada porque no hay recursos o no tienes el tiempo o la situación también social requiere que lo hagas de una manera distinta, ¿no? Entonces, el voluntariado, el de cooperación, sobre todo hay que trabajar un poquito la frustración también, ¿no? Para no sentirte demasiado mal y eso y pensar, esto que estoy haciendo no sirve para nada, ¿no? Porque sí sirve. Siempre sirve, eso sí. Y luego es verdad que es importante escuchar mucho. Al principio escuchar, callar más, observar, porque tú tampoco puedes ir y decir, oye, ¿por qué no hacéis esto así? Porque tienen medios diferentes y culturas diferentes y entonces, bueno, siempre te lleva muchas cosas buenas, muchas más de las que puedas aportar. Y yo siempre aconsejo eso, que al principio pues veas dónde estás, ¿no? Y con quiénes estás y luego pues siempre colaborando en todo lo que se pueda. Allí es verdad que desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde estás liado, los sábados también a veces, pero aún así no te importa estar cansado porque de verdad es que te enriquece mucho. Y el tiempo lo quieres aprovechar al Y lo quieres máximo, aprovechar porque al sabes máximo. que lo tienes limitado. Exactamente. Bueno, tu experiencia comienza así y, como tú has dicho, te enamoras de la asociación, de lo que está haciendo, de la labor que realizan. Pues háblanos ahora un poquito de ASPO y cómo has continuado tu relación con ellos.
Bueno, pues ASPO, como Es decía, Asociación por por la la Vida, Vida, ¿no? sí, y las siglas son ASPO. Y ellos son eso, una ONG local, pequeñita, con unos 11 trabajadores. Tienen dos áreas, el área comunitaria, que la coordinadora de ese área es una matrona, y luego hay dos promotoras de salud, y ellas son las que se encargan de ir a las casas, de ser pues eso, las coordinadoras, digamos, con la familia, de también el tratamiento en el hospital, Ujú. el seguimiento de todo lo que pueda pasarle a nivel de salud y social, y luego un área psicológica, o psicosocial le llaman también, en la que hay tres psicólogos y también internos que le dicen ellos que son estudiantes de último año de psicología. Los psicólogos hacen una labor muy importante también porque, por ejemplo, aparte del apoyo psicológico obviamente que puedan dar en general, ellos son los que se encargan de revelar diagnósticos a los adolescentes. O sea, Ujú. niños, que es muy diferente a la situación que puede haber en nuestro país, niños que nacen con el virus, ¿no? Porque sus mamás lo tenían. Porque están muy centradas en esa enfermedad concreta o en tratar a las personas que tienen Y VIH a su y a familia, su sí, familia, para dar también ese apoyo de cómo que aprendan a convivir y que exacto. sepan Y que cómo... sepan que eso, que es un virus que se transmite, no se contagia, es decir, no es una gripe, un COVID, sino que Claro. tiene unas vías concretas, que allí, por ejemplo, como hay muchas enfermedades que se transmiten por el mosquito, incluso vamos a los colegios a dar educación para la salud, porque hay niños y adolescentes que piensan que es con la picadura del mosquito, y luego allí hay mucho estigma social y mucho rechazo. Entonces, las Ujú. propias familias, yo recuerdo el primer año, una mujer que, bueno, que ya tenía sus hijos y demás, tenía su esposo, y su esposo se fue a trabajar a Lima, allí tuvo otra relación, cuando vino y su mujer, esta señora, se quedó embarazada, en el embarazo Se detectó. se detectó el virus, ¿no? Bueno, pues Asociación por la Vida se encarga eso de acompañar, también de intentar que haya una adherencia al tratamiento, pues tanto para que el virus no se acabe transformando en la enfermedad SIDA, ¿no? Ujú. Como para que el niño o niña no nazca con el diagnóstico. Y esta señora, que además sufría malos tratos, cuando le dijo a sus padres lo que le pasaba, sus padres ya no quisieron saber nada de ella, Se apartaron. se apartaron. Y ella tenía la esperanza de que cuando naciera el bebé iban a ir a verla al hospital y Y no no fue aparecieron. así. Entonces, bueno, pues fíjate el estigma, ¿no? Tan grande que hay, y ellos trabajan mucho eso también y trabajan a nivel institucional por los derechos que tienen, a nivel, incluso van a los centros de salud y centros sanitarios, porque los propios profesionales, que también nos pasa en España, también pasa, pero allí más tienen también ese rechazo con estas personas bueno, pues se hace hincapié en eso, en Sí, la vía de transmisión y en una labor educativa, ¿no? Al educativa, final, muchísima ¿no? educación. Y dar una información de valor para Ujú, que aprendan, bueno, que no hay peligro, que no es algo exactamente. pues, bueno, Para rechazar a alguien. nunca se debería de rechazar a nadie por Ujú, nada, ¿no? claro. Pero Ujú, lógicamente manejar la la situación con la situación. información Exactamente. veraz y no con Mm, los mitos mm, que se crean, ¿no? exactamente, los mitos. Y con los niños, eso yo me quedé helada con el trabajo que hacen, porque hacen unas sesiones de, bueno, pues ver qué sabe el niño, el adolescente del virus, porque piensan que lo que toman son vitaminas. A veces algunos hermanos dicen, a mí, ¿por qué no me dan las vitaminas? Mi Ajá. hermano sí. Ven el grado de madurez, incluso le hacen escribir una carta al niño como si un amigo lo tuviera para ver ¿Cómo se lo cómo explican, se lo no? explicaría al amigo o cómo trataría al amigo después de saberlo. Ujú. Yo me quedo con eso, vamos, es una labor tan importante que pienso que debería hacer el Estado peruano y no lo hace. Y un grupo de personas dijeron, oye, vieron a personas vulnerables completamente abandonadas y dijeron, esto no puede seguir así. Ujú. Y entonces prácticamente dan sus vidas a esto, ¿no? Ayuda a estas personas y no solo a nivel individual, sino familiar. Ujú. Y sobre todo niños huérfanos también. Desde el 2018 que llegas a ASPOC, bueno, nos has contado un poquito la progresión, vas de voluntaria y luego ya de coordinadora Ujú. de Sí. voluntariado desde la Universidad de Sevilla. Eh, ¿Sigues involucrada
con ese flujo, digamos, de voluntarios, que al final también entiendo que podéis hacer ciertos estudios que les ayuden a progresar o a mejorar ciertas técnicas. Sí, porque, por ejemplo, en 2022 hicimos un estudio para ver la adherencia al tratamiento, para ver cómo se sentían a nivel de autoestima, de apoyo social y de apoyo familiar. Y los resultados fueron curiosos porque, bueno, en la adherencia al tratamiento todavía se veía mitad y mitad, ¿no? Mitad de las personas a las que atiende ASPO, que son unas 170 personas, sí que tenían adherencia y la otra mitad no. Y se vio que estábamos relacionados con el apoyo social y el apoyo familiar que tenían, ¿no? Si al final tenían... Lo emocional, Exacto. ¿no? Es muy importante. Si no tenían un buen apoyo y una baja autoestima al final, derivaban en eso, pues, en depresión y dejar el tratamiento, ¿no? Y también fue algo curioso que como también hicimos el estudio a los familiares que no tenían el diagnóstico, se vio que el apoyo y funcionamiento familiar se ve en las propias personas cuidadoras familiares lo veían peor, lo percibían peor que las que tenían el diagnóstico. O sea que a nivel luego de, como digo yo, de no sentirse solas, era peor en el caso de los familiares. Se sentían más solos ellos. Y entonces pues vimos que era importante empezar a trabajar con grupos de ayuda mutua. Grupos de ayuda mutua en los que personas con la misma problemática, ¿no? O la misma situación, se reúnan, hablen de lo que les pasa, de las fortalezas también. Lo que hablamos de cuidar al cuidador, ¿no? Exacto. Que al final son las personas que están ahí para apoyar a la persona que está padeciendo, pero ellas también se tienen que cuidar exactamente. Y tienen que Así estar es, fuertes. así es. Bueno, es una labor, está claro que necesaria, encomiable, pues también, como has dicho, ¿no? Si es una situación geográfica, además, en la que es de peor acceso, Sí, pues se entiende claro. que todo lo que pueda ser positivo o apoyar a estas familias, pues va a llegar de manera más dificultosa, y ahí está ASPOP para darle ese servicio. Claudia, ¿no te quedas tú conforme con llevar más voluntariado de la universidad, con seguir yendo cada año? ¿Has vuelto, Sí. bueno, estuviste en Estuve octubre? este año pasado de finales de octubre a finales de noviembre, porque mi situación laboral no podía estar más tiempo, y el año anterior estuve todo el mes de julio y una semanita de junio. Y bueno, cuando yo voy allí, voy como una más, que yo no voy a ver qué hacer voluntario, de hecho muchas veces ni coincido con todos los voluntarios. Y es verdad que cuando tú vuelves, la acogida siempre es que tú vuelvas, para ellos es maravilloso. Tiene mucho valor. Y que sigas ahí manteniendo esa red, porque ellos los fondos que tienen es pues de jesuitas o de algunas personas de allí que pueden ser más pudientes y que conocen la ONG y quieren darle fondos, de algunas empresas también, o un grupo que tenemos aquí en España que se llama Teaming, y de 1 euro al mes, que también se lo mandamos y demás. Y ellos que también con eso pueden muchas veces pagarle los pasajes a las familias para que puedan ir a por el tratamiento, porque tienen que ir al hospital a por él, y algunas están bastante lejos del hospital. Canastas también de comida y de leche en polvo, porque claro, los bebés es mejor que no le den de La lactar, leche no le echen materna, exactamente claro. el pecho, porque puede transmitir. Entonces es muy importante todo eso, porque al final, si no tienen recursos para comprar leche en polvo, pues la asociación se lo da. Porque estamos hablando también de una población empobrecida, Sí. que son personas que tienen dificultades para una vida cotidiana sin tener ninguna enfermedad, pero si además tiene que atender a una persona o a un niño para que no desarrolle la enfermedad, en este caso, que bueno, creo que esto da para otro podcast, hablar del VIH al SIDA, Exacto, creo que son que es cosas para otro diferentes, podcast. exactamente. Pero bueno, el trabajo, ¿no?, que hay que hacer de estar vigilante y de cuidar y tal, pues lógicamente cuando no tienes recursos, pues todo se complica mucho más, y encima con un entorno social que no acompaña. Que no acompaña. Te ves casos incluso pues, de personas que aparte del diagnóstico, ¿no?, tienen otras enfermedades como artritis reumatoide y demás, o sea que no pueden al menos ni salir de su casa y no tienen el apoyo para poder llevarles la medicación, y se lo llevan también desde Asociación por la Vida.
Si yo decía que nosotros estábamos con el bidón de agua de 8 Con litros, ¿no? grifito. Con el grifito, hay casas que vas y es que directamente lo que tienen es un cubo que hierven Ya, para poder claro. beber el agua. Que hay que hacerse cargo también de la situación de su Exactamente. día a día. Lo dicho, no te quedas conforme con lo que tú Sí. puedes hacer como enfermera, Ujú, sino que das un pasito más y, bueno, desde aquí, porque al final vas allí, estás un mes, ujú, pero mientras estás aquí en Sevilla, con tu trabajo como enfermera ujú. hospitalaria, tú tienes tu vida, pero sigues apoyando a SPO. Exactamente. Primero he estado apoyando, aparte de con el grupo de Timi que he comentado, hemos estado también donando gafas, porque por ejemplo conocimos a un par de oftalmólogos españoles que estaban allí en otro proyecto y hablamos con ellos y le dijimos, oye, ¿por qué no venís a Asociación por la Vida? Que hay muchos niños que parece que necesitan gafas, que le hemos hecho un test visual y demás, y fueron, y tanto 50 niños como algunos adultos necesitaban gafas y le hemos estado donando gafas antiguas, ¿no? De personas que las tenían Ujú. ahí en casa y que nos han ayudado bastante. Hemos donado, bueno, por lo menos 5 cajas y ellos les están poniendo las lentes graduadas para mandarlas a Perú. Y queremos seguir dando, digo queremos porque creo que hay voluntarios que, bueno, pues me Sí, dicen también, por favor, cuando hagas algo, cuenta conmigo, claro. porque allí al final todo el mundo se enamora de eso, todo el mundo se enamora de lo que hace Aspo. Y bueno, entonces queremos crear una sede en Sevilla, es la Ajá. idea, para también recaudar fondos más directamente, que podamos enviarle los fondos directamente, que no sea a través de otra cuenta que hay en Granada, que tal, sino directamente mandarle nosotros los fondos y también porque a nivel institucional no dependa de la Universidad de Sevilla para que vayan voluntarios, sino Muy que bien. si se quieren ir otros voluntarios y que sea algo avalado o poder pedir proyectos a través de Ujú, la Agencia Andaluza de Cooperación, poder hacerlo ujú. directamente. Muy bien. ¿Sabes? Es la idea. Bueno, resumiendo, que Claudia va a ser ASPOP en España y la sede va a estar En en Sevilla. Sevilla Ujú. y vas a, bueno, pues a mover lo que tengas que mover para poder apoyar el proyecto que lleváis a cabo en En Perú. Piura. Ujú. Ahora mismo, Claudia, si alguien quiere saber más de ASPOP, lógicamente, aparte de ver este podcast, ¿qué puede hacer? Bueno, por una parte en internet ellos tienen su página web, se Ujú, pone ASPOP ya sale, o Asociación por la Vida en Google, o aspop.org y aparece. Aspop.p, perdón, de Perú. de Perú. Y aparece su página web, ahí aparecen boletines mensuales que están muy Ujú, bien, porque los boletines mensuales ellos hacen fotos de casi todas las actividades, tanto educativas como asistenciales, ujú. psicológicas y demás, para que haya constancia de lo que De lo hacen. que se Lo hace. único que es cierto que la confidencialidad es muy importante y entonces tapan de alguna manera los ojos o el rostro y sobre todo de los niños, pero vamos, de prácticamente todas las personas, si no están tapados porque son los mismos trabajadores. Y entonces eso es muy importante porque así se ve cada mes lo que hacen y algunas partes te impactan mucho, algunas partes te impactan mucho. Y también importante, es importantísimo dar la visibilidad de qué se está haciendo, pero me gustaría que dieras también el mensaje en estos 6 años prácticamente que llevas con ASPO, que has podido ver de evolución, qué ocurre cuando ASPO interviene y da ese apoyo a estas familias con muy bajos recursos, que se les viene un estigma que todavía es allí, el tener un niño con VIH o que padezca SIDA porque haya desarrollado la enfermedad. ¿Qué evolución has visto y cómo afecta? Pues la verdad que por suerte he visto una evolución muy positiva, porque aunque todavía hay mucho trabajo, mucho camino, pero por ejemplo, el tema de que el VIH, si haces bien el tratamiento, te vuelves indetectable y entonces no transmites el virus, pues es algo que no se hablaba en 2018 allí y ya estos últimos años se habla, se Ujú, dice también en los colegios, los propios, sobre todo adolescentes que ya saben el diagnóstico, los ves empoderados, que a lo mejor no se lo cuentan obviamente a todo el mundo, y menos en el colegio, pero sí que en la asociación lo dicen, enseñan a otros adolescentes que acaban de entrar en la ONG. Luego, por ejemplo, a nivel económico, hay personas que no tenían ni un bate y gracias a las donaciones y demás
se ve también en los boletines, pues el hecho de tener un bate, que es tan importante para la higiene, o de tener una red de agua. Entonces es que ayudan en todo. Hay veces que el techo, fíjate que nosotros aquí los techos estos Duralita, ¿no? De Ujú. calamina, es como algo en España de, por Ya, favor, que esto no puede existir. prohibido Y total. allí los que tienen el techo así son los que están un poquito mejor, la ONG les ha podido ayudar, porque si no es que los techos son prácticamente de tablas que se Ujú, vuelan. ujú, Allí además tienen un problema también, que está el fenómeno del niño, ujú, que antes era cada 5 años, pero con el cambio climático se está repitiendo más. ujú. Entonces vienen las inundaciones, no es igual una casa que pueda ser de ladrillo o que tenga unas instalaciones en condiciones a chabolas que Chabolas, hay y se lo llevan claro, todo. claro. Y luego vienen otras enfermedades, otras epidemias y demás. Y yo eso sí lo estoy viendo, que está evolucionando bastante, y tanto a nivel psicológico, a nivel de empoderamiento, veo a las personas mucho más empoderadas, mujeres que sufren aparte malos tratos, gracias a la ayuda de ASPO han sabido salir, dejar a su pareja y salir con sus niñas o niños. Digo niñas porque me acuerdo de una persona en concreto, cuando hablo me acuerdo Ujú. de personas, y seguir eso adelante, encontrar un trabajo, en fin, y todo eso gracias a Asociación por la Vida. La verdad que sí. Bueno, pues está claro que es una labor necesaria que ASPOP hace y que también podemos apoyar desde aquí, desde España, Muy a necesario. través de Claudia. Ujú. Muchísimas gracias, Muchas Claudia. gracias, Eva, a ti por la oportunidad. Que tener esa mirada, ¿no? de poder decir desde aquí yo también puedo apoyar algo que se necesita apoyar, así que bueno, pues cuenta con Mercadillo Solidario, Muchas por gracias. supuesto, para acompañaros en lo que necesitéis, en esa creación también de la asociación, estaremos muy pendientes Ujú. y lo contaremos, por supuesto, en nuestras redes. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. Gracias, Eva.